¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. 7 de cada 10 mexicanos se mantendrán en la vejez con apoyos del gobierno. También la Organización Mundial del Comercio es solo un espectador en esta escalada de guerra comercial y el dictamen sobre corridas de toros llega al pleno del Congreso de la Ciudad de México. Es lunes 17 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. Muy buenos días, Fer. Buenos días, Gonza, y buenos días a los podescuchas. Muy contenta de estar aquí una vez más. A todos los valientes que nos están escuchando desde temprano, a quienes, aunque sea puente, se levantaron a hacer su ejercicio o simplemente para darnos play. Y también para quienes tienen que chambear como nosotros, la verdad es que les damos la bienvenida, y si nos escuchan un poquito más tarde porque aprovecharon para dormir esas horas extra y reponerse en estos días de trabajo y con mucho calor, también les damos la bienvenida. Hay mucha información muy interesante a lo largo de esta semana, pero bueno, vamos a arrancarnos, Fer, con una mención muy breve sobre pues lo que sucedió el sábado pasado. Miles de personas en las principales ciudades de nuestro país recordaron con velas, con zapatos a las víctimas de este centro de adiestramiento criminal, centro de exterminio. Hay muchas maneras de llamarlo, crematorio, allá en Teuchitlán, Jalisco. Hay una exigencia de justicia en todo el país, hay un hartazgo, hay un cansancio, hay mucho dolor alrededor de estas personas desaparecidas, sobre todo porque conforme más sabemos, conforme hay más información de lo ocurrido, más coraje da y sobre todo más miedo sobre el futuro, Fer. La verdad sí, este caso es aterrador y creo que no veía protestas así desde Ayotzinapa, más o menos. El nivel de indignación es grandísimo. Correcto, muchas marchas en todo el país, colectivos, ciudadanos, la propia Iglesia Católica, que bueno, en los últimos días ha sido bastante más vocal al respecto. Sin lugar a dudas es algo que el gobierno no va a poder obviar o no va a poder, digamos, distraer de alguna u otra manera. Es algo que va o debe atender en los próximos días, y seguramente pues la presidenta lo atenderá en su conferencia matutina. Pero bueno, por lo mientras, una protesta, insisto, masiva, como ya decías, creo que coincido, desde Ayotzinapa no veíamos algo de esta naturaleza. Pero bueno, vámonos ya con la información, porque como les decíamos hace unos minutos, 7 de cada 10 mexicanos se mantendrá en la vejez con apoyos del gobierno, y aquí es de estas notas en donde depende del cristal con que lo miren. Yo la verdad no lo veo con tan buenos ojos, y es que actualmente la pensión para el bienestar de las personas adultas beneficia a más de 12 millones de mexicanos, y esto requiere una inversión social anual de casi 500,000 millones de pesos. Estos son datos de la última encuesta nacional de inclusión financiera, Fer. En esta encuesta se encontró que casi 7 de cada 10 mexicanos consideran que van a cubrir sus gastos para la vejez con apoyos que da el gobierno. Esto implica un crecimiento de 11 puntos porcentuales en comparación con quienes lo hacían en 2021. Y es que la relevancia de los programas sociales impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y elevados a rango constitucional en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues se está reflejando en estos datos. Porque, bueno, en 2022, en promedio, 17% del ingreso de los hogares mexicanos provenía de programas gubernamentales, de remesas y de otro tipo de transferencias.
aunque esta proporción crece si revisas en los sectores más desfavorecidos. Sí, mira, el informe de pobreza y equidad en México del Banco Mundial reveló también que las pensiones no contributivas, como la pensión para el bienestar, una pensión no contributiva es aquella que te da el gobierno de manera directa, en la que tú no tienes que poner de tu bolsillo nada, como es, por ejemplo, la Afore. La Afore sí es una pensión contributiva, esto es, nosotros como ciudadanos, como empleados, ponemos una parte de ello para poder tener este dinero al momento de nuestro retiro. En el caso de la pensión del bienestar es simplemente un beneficio que otorga el gobierno y sí contribuye cada vez más a superar la pobreza entre los adultos mayores. Originalmente, Fer, recordamos que esta pensión no alcanzaba para cubrir la línea de pobreza alimentaria y también la no alimentaria. Sin embargo, desde 2022 ha superado tanto la línea de pobreza alimentaria rural como la urbana. Sí. Esto es a través de estos incrementos que hemos visto paulatinamente en sus beneficios, en la cantidad de dinero que se da. Sí hay un impulso importante ahí, pero también el costo del erario es significativo sin que ello represente un incremento en la capacidad de nosotros como ciudadanos a tener una vejez digna. Claro, y creo que es importante señalar de qué magnitud es el gasto. Los programas sociales ya representan el 6% del gasto social en el presupuesto federal y con este nivel en 2024 alcanzaron la magnitud que tienen la educación y la salud juntas. Se destina a pensiones lo mismo que educación y salud. Es un dato bastante revelador de lo que representan las pensiones, pero también de las prioridades del gobierno, y creo que también ahí hay que moverlas un poco. Y hay un tema muy interesante ahí, y es que también nos habla de la mayor dependencia que tienen cada vez más familias en nuestro país, no nada más de las pensiones, también muchísimos hogares dependen, por ejemplo, de las remesas. Entonces, imagínate la vulnerabilidad en la cual se encuentra una familia, vamos a llamarle de una comunidad expulsora de migrantes, que dependa tanto de remesas como de estos apoyos sociales. Estamos hablando de que casi la totalidad de sus ingresos está amarrado a cuestiones exógenas a ellos, esto es, no pueden alterar, ¿verdad?, de manera directa su destino en este sentido, lo cual, pues sí, en el mediano y largo plazo, sobre todo conforme se compliquen las finanzas públicas, la verdad es que va a ser un entorno muy, pero muy complicado. Lo más complicado, Fer, será poder mantener las finanzas sanas y poder también tener la capacidad de que nuestras generaciones, los más jóvenes, puedan, digamos, contribuir lo suficiente a las Afores, porque no hay gasto que alcance con estas cifras. Pero bueno, sobre este tema les queremos preguntar si ustedes creen que los adultos mayores, o más bien si los adultos mayores que los rodean dependen principalmente de una pensión gubernamental o tienen otros ingresos. Platícanos cuál es su situación, cuál es la situación en casa o, insisto, de sus amistades, de sus conocidos. ¿Qué tanto han visto este incremento en la dependencia de los adultos mayores de estos recursos del gobierno? Contesten la encuesta que les dejamos, y también ya saben que nos pueden dejar un comentario en la cajita que está en cualquiera de las plataformas en la que nos están escuchando, también en YouTube, y desde luego los leemos en nuestras redes sociales @expansiónmx. Y bueno, cambiando de tema, Fer, la Organización Mundial del Comercio todavía existe, pero así como la ONU ha sido incapaz de meter mano en los diferentes conflictos, en las distintas guerras que hay a nivel global, también la OMC parece que está completamente rebasada en esta escalada de guerra comercial que arrancó el presidente Trump hace ya pues un par de meses. Claro, es que esta organización se está enfrentando a una crisis aún mayor, vamos a desmenuzar un poco más sobre esto, ante el unilateralismo de Trump, las disputas arancelarias y un sistema de solución de controversias que está paralizado. Es esta nota de nuestra compañera Patricia Tapia, porque, bueno, en 2 meses o casi 2 meses que tiene Donald Trump en la Casa Blanca, la OMC ya recibió 3 reclamaciones de Canadá y China por las medidas arancelarias impuestas por el presidente estadounidense. Esta es la misma cantidad que Joe Biden enfrentó durante toda su administración. Sí, el incremento de quejas está ahí. La cosa es que en medio de esta crisis, parece que es un organismo completamente rebasado, irrelevante y poco eficaz, mientras intenta mantener su rol de árbitro, insisto, en un escenario de crecientes tensiones comerciales. Vamos a recordar que la OMC
como estructura fue diseñada para promover la cooperación multilateral, pero su funcionamiento, pues al igual que otros organismos transnacionales, depende de la mera voluntad de sus integrantes, quienes construyen la agenda sin estar sometidos a directrices impuestas por una autoridad central. Es decir, la OMC no es un gobierno para el gobierno, no es un controlador del gobierno, y depende efectivamente de esto, de que los países miembros acaten las reglas. Sí es un árbitro, pero pues vaya, como en el deporte, ¿no? Si alguien se pasa las decisiones del árbitro por el arco del triunfo, no hay poder humano, ninguna de sus decisiones son necesariamente vinculantes en estos momentos. Claro, y lo que está pasando con esta guerra comercial desatada por Donald Trump es que la OMC está dejando ver cuáles son sus limitaciones, porque el gobierno de Estados Unidos ha adoptado un enfoque unilateral con la imposición de aranceles a aliados, a rivales por igual, sin importar si les dan aranceles, si no. Entonces está un poco como diciendo la OMC, a mí no me importa qué es eso, no la conozco. Pues mira, si está tratando de detonar la OTAN, que es un organismo del cual depende prácticamente la seguridad internacional en materia de comercio, pues mucho menos, ¿no? Y aquí es una cosa interesante lo que le comentó a nuestra colega Pati Tapia, Roberto Zapata, ex embajador de México ante la OMC, y le dijo tal cual que la realidad de la organización es que está en una situación complicada porque es muy difícil en este momento alcanzar consensos entre los miembros. La visión hacia dónde debe ir el sistema multilateral de comercio se fractura todos los días. Cada vez que hay un arancel nuevo, la OMC pierde total relevancia. Pierde total credibilidad también, y es que la postura que tiene Estados Unidos refleja un malestar más profundo que tienen con la OMC, y es que tienen la percepción de que este organismo no está logrando disciplinar a economías que Washington considera como no de mercado. El gran ejemplo es lo que pasa con China. Sin embargo, tanto China como Estados Unidos son los principales contribuyentes financieros de la OMC, con aportaciones de 11.4% y 11.2% respectivamente. A mí me llama mucho la atención que durante años, décadas, el gobierno estadounidense buscó de todas las formas posibles integrar o involucrar a China dentro de la OMC. Finalmente lo logró, y son los propios estadounidenses quienes han detonado desde dentro a este organismo. Y China es quien está ahora recurriendo a este organismo internacional para tratar de poner orden de una economía que hasta hace 3 meses era de libre mercado y de libre comercio. Terrible, pero bueno, es que también Marco Linscott, el representante comercial asistente de Estados Unidos para asuntos de Asia Meridional y Central, destaca en un análisis que el descontento de Estados Unidos tiene que ver con la falta de reciprocidad en los niveles arancelarios, pues hay algunas economías emergentes que se han beneficiado del comercio, pero mantienen aranceles altos, y digo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un arancel promedio consolidado, por lo menos antes de esta administración, de 3.4%. La Unión Europea tenía un arancel consolidado de 4.9%. Pero si nos vamos a otras economías emergentes, la cosa es otra. China tiene un nivel promedio de aranceles de 10%, Brasil de 31.4%, y de India no me vas a creer cuánto. ¿Cuánto? El de India es de 50.8%. ¡Auch! Y parte de la falla, mi querida Fer, de la OMC es que su mecanismo de solución de controversias está prácticamente inoperante. En el primer mandato de Trump, Estados Unidos bloqueó los nombramientos de los jueces que integrarían el órgano de apelación, y como resultado, cualquier país que recurra al mecanismo de solución de controversias debe acordar con la otra parte el uso, ¿verdad?, de métodos alternativos. De lo contrario, el caso queda en el limbo. Es decir, vamos con el árbitro que se supone tiene las reglas, pero como no está este organismo completo, no están los jueces completos, entonces entre quienes está el pleito tenemos que acordar no nada más ir con el árbitro, sino las reglas del juego con las que el árbitro nos va a ayudar. Y bueno, la salida de Estados Unidos de la OMC se vislumbra como poco probable, ojo, a diferencia de las amenazas que ha habido de la OTAN y a diferencia de otro tipo de acuerdos de los cuales ya se retiró Estados Unidos, porque un abandono de este organismo cedería el liderazgo global en la regulación comercial a China, algo que difícilmente vamos a observar por parte de Estados Unidos. Pero bueno, hablando de temas complicados y sobre todo muy controvertidos, estimados podescuchas, el dictamen sobre las corridas de toros llegará
al Pleno del Congreso de la Ciudad de México mañana. Ese organismo analizará el dictamen en el cual se prohíben las corridas de toros con violencia, la muerte o maltrato a estos animales. Bueno, en una iniciativa presentada por la jefa de gobierno Clara Brugada, se propone modificar 2 leyes, la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México y la Ley para la Celebración de Espectáculos en la capital. Y esta modificación establece conceptos, definiciones, plazos y sanciones en caso de incumplimiento. Pero quizá el concepto aquí clave son las corridas de toro sin violencia, que suena así algo increíble. Totalmente. Difícil de imaginar, Fer, en nuestra actualidad. Es muy complejo de entender y sobre todo de aceptar para quienes son muy adeptos a la tauromaquia. Recordemos que este es un espectáculo, centenario, milenario, si quieren, si nos remontamos a sus orígenes. No obstante, en nuestro país ha crecido de manera significativa o han crecido de manera significativa las voces que demandan no solamente el cambio o la regulación hacia una corrida sin violencia, sino también o más bien hacia una eliminación total de este espectáculo. Y bueno, el dictamen contempla modificaciones a 2 leyes promovidas por distintas organizaciones en favor de los derechos de los animales y cuenta con el respaldo ya de más de 27,000 firmas acreditadas ante autoridades electorales y judiciales. La idea, detrás de esto es que la corrida de toros, las novilladas, los rejoneos, las becerradas, los festivales taurinos, las tientas, no tengan ningún tipo de lesión a los animales. Uh-huh. Es decir, se prohibirían, por ejemplo, las banderillas, las espadas, las estocadas, cualquier tipo de cosa que lastime al animal, y además se limita la corrida a 10 minutos. Claro, y también ya están establecidas las sanciones para quien le pueda causar alguna lesión o la muerte a un animal. Habría multas de 2,000 a 3,000 veces la unidad de cuenta, es decir, el equivalente a 226,280 pesos a 330,240 pesos por cada animal lesionado o muerto, sumado a otras sanciones. Sí, en las corridas también se van a tener que proteger los cuernos del toro o el novillo para prevenir lesiones a personas u otros animales. Al finalizar el espectáculo taurino sin violencia, el toro o el novillo deberá ser devuelto también a la ganadería, es decir, prácticamente es un préstamo para este espectáculo, 10 minutos nada más, y va de regreso a los corrales. Insisto, difícil de imaginar en estos momentos y sobre todo nada bien recibido hasta el momento por parte de miles de aficionados a la tauromaquia, Fer. No, la verdad es que también es un punto bastante polémico, pero la verdad es que ya lleva tiempo que se quiere regular, más o menos 2 décadas. Ya se han presentado muchos intentos de diputados locales, de organizaciones de protección de derechos de los animales para reformar estas leyes para prohibir las corridas de toros, y es la primera vez que una iniciativa de este tipo llega al Pleno del Congreso. También es lo más lejos que se ha llegado, entonces, bueno, vamos a seguir vamos a darle seguimiento a este caso seguramente y vamos a escuchar más de esto en el Daily y en otros espacios de expansión. Sobre todo porque sabemos que aquí hay mucha controversia alrededor de las corridas de toros. De nuevo, solamente estamos dándoles a conocer cómo está este dictamen. Mañana platicaremos un poco más acerca de cuál es el destino de esta propuesta para modificar uno de los espectáculos, de nuevo, con mucho arraigo todavía en la capital del país. Recordemos que a nivel internacional, pues ya se han prohibido en muchos lugares. Uh-huh. Creo que el caso más característico, si no me equivoco, es el de Cataluña, que desde hace ya, me parece, prácticamente una década casi, prohibió las corridas de toros allá en España, y ahora pues es México el que avanza con una medida que parece un poco a mitad de camino, ¿no? Medio tibia incluso, ¿no? Sí, como que no quiere quedar mal con nadie, no quiere quedar mal con las organizaciones que protegen los derechos de los animales, pero tampoco quiere quedar mal con los empresarios de la tauromaquia. Correcto. Entonces está ahí como bastante tibia. Experimentando la mitad del camino, ¿verdad? Yéndose como por el justo medio, que quién sabe cuál sea en este caso, pero bueno, habrá un espectáculo distinto. Como distinto será
Y esto sí está medio raro. Yo, la verdad es que la vez pasada que le cambiaron el nombre, nunca le pude dejar de decir Azteca al principal estadio de fútbol de nuestro país, que ahora se llamará Estadio Banorte, precisamente por la Copa del Mundo. Esto de acuerdo con un anuncio del viernes pasado entre Grupo Financiero Banorte y Grupo Yamani, que es con la empresa controladora o el grupo controlador dueño del estadio. Y bueno, con esto Banorte va a otorgar un financiamiento por 2,100 millones de pesos para remodelar el Estadio Azteca, de nuevo con miras al Mundial del 2026. Esto es algo que estaba comentando con el productor de este podcast antes de que empezáramos a grabar. Que por cierto fue su cumpleaños, ayer. Muchas felicidades, un gran abrazo, le mandamos muchos besos y muchos apapachos. Perdón, continúa, Fer. Perdón, abrazos hasta donde esté. Decíamos justo eso, que nosotros jamás le llamamos Estadio Guillermo Cañedo, que no quisieron llamarle así, sí. Y que vemos muy complicado que le podamos llamar de otra manera a un espacio tan emblemático de la Ciudad de México y tan emblemático del fútbol mexicano como es el Estadio Azteca. Es que, a ver, a diferencia de otros estadios, por ejemplo, los estadios en Estados Unidos, que ya nacen con el nombre de un patrocinio, el Estadio MetLife, el SoFi Stadium, el Mercedes-Benz, o sea, a diferencia de ese tipo de recintos, no tienen, un nombre tan místico que remite además a la cultura, a la propia cultura mexicana, y que ha sido sede de 2 mundiales, próximamente 3, con partidos y jugadores históricos: Pelé, Maradona, Cruyff, vaya, la lista es interminable, hogar de la selección nacional de toda la vida. Entonces, efectivamente, el anterior experimento de Guillermo Cañedo terminó en nada. Nadie absolutamente en su vida le dijo, voy al estadio Guillermo Cañedo. Como ahora el estadio Banorte, seguramente habrá una campaña masiva para intentar colocar el nombre en el centro de nuestras ideas. Yo lo veo muy complicado, Fer. No, está muy complicado, pero a ver, vamos con lo importante de este cambio de nombre, que bueno, con el cambio de nombre también va a venir una modernización muy importante de este recinto con miras al Mundial para ofrecer una experiencia extraordinaria a la hora de vivir espectáculos en México. Y perdón, yo hace ya un rato que no voy a partidos al Estadio Azteca, pero sí les necesita. Es un estadio que se ha quedado muy viejo en términos de comodidades, servicios. Si uno observa los nuevos estadios que se están construyendo, que se construyen en estos momentos en todo el mundo, la realidad es que sí, el Azteca se siente como un recinto ya pasado de tiempo. Si uno lo compara con, a ver, deja tú los estadios en Estados Unidos, vámonos a algunos, por ejemplo, de fútbol en específico, el Santiago Bernabéu, lo que está haciendo España con otros estadios, por ejemplo, el nuevo Camp Nou del Barcelona, los estadios en Alemania, los estadios en Italia. Vaya, hay una diferencia grande, y sé que estoy haciendo una comparación con el mundo desarrollado, pero pues se supone que esta LAN es para eso. No, incluso ya vamos a estadios en México. No comparemos el Estadio Azteca con el Estadio BBVA o con por el ejemplo, estadio, o el Estadio Harpelú aquí en Ciudad de México, que es para otro deporte, pero sí, que es un estadio bastante más moderno. Pero bueno, Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, explicó que están felices de unirse a la evolución del estadio, que ya es una leyenda y un símbolo de México. Lo es, insisto, lo es, pero justamente por eso es que será muy, muy complicado, me parece, que la afición, que la gente le diga Estadio Banorte, porque además hay otro problema. De cara al Mundial, oficialmente el estadio se va a tener que seguir llamando Estadio Azteca, porque la FIFA prohíbe los nombres los nombres comerciales en estas menciones. Entonces, pues ojo ahí, la realidad es que pues sí se antoja como una estrategia compleja de naming, compleja de marketing. Pero bueno, aquí también vamos a dejarles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan, verdad, estimados podescuchas, sobre este cambio de nombre? ¿Le van a decir Estadio Banorte? ¿Será el Azteca para toda su vida? Platíquenos aquí en la cajita de comentarios y en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, vámonos de volada con una nota positiva para esta semana. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, en medio de todo este relajo comercial, pues ya hay algunas empresas que comenzaron a hacer ajustes interesantes en su estrategia de negocio, y una de estas compañías es Volkswagen, que va a lanzar el Tiguan de manufactura mexicana para darle la vuelta a toda la incertidumbre arancelaria. Hablando de cosas emblemáticas, para Volkswagen, el Tiguan se ha convertido en algo más que un SUV para la alineación de Volkswagen. Es su modelo más vendido a nivel global. Estados Unidos es el pilar de las ventas y en México ha encontrado un mercado fiel desde que se comenzó a fabricar en la planta de Puebla en 2017. Correcto, la verdad es que se ha consolidado como un elemento central en su estrategia global. Había algunos temores de que esta camioneta icónica no pudiera cumplir con los lineamientos para poder ser exportada a Estados Unidos sin arancel. Sin embargo, ya le han dado la vuelta a este asunto. Entonces, pues sí, Tiguan todavía va a seguir siendo la punta de lanza. Y la buena noticia aquí es que es producida en México. Por cierto, antes de irnos, ¿tú sabes por qué se llama Tiguan? La verdad es que no tengo idea, y si me podrán decir. Pues ahí te va. Se supone que es el resultado de un concurso realizado por la revista Autobild allá en Alemania. Y es la combinación de dos palabras, tigre e iguana. Esta es, digamos, la historia, digamos, simpática detrás de la Tiguan, pero bueno, ya con eso, mi querida, y con este dato cultural no pedido, pero que vaya que va a ser mencionado en muchas comidas en estos días, nos despedimos de este Daily del lunes. Muchas gracias, Fer, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti por compartirme el dato de la tigra o iguana. Pero bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Yo siempre encanta estar en el Daily y les recuerdo a los podescuchas que esta y toda la información la pueden encontrar en expansión.mx. Y ya saben que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.